se forma en la intersección de dos líneas, como el que se presenta en un ángulo o en una esquina de una poligonal abierta o cerrada. Si en un trabajo topográfico se instala un aparato topográfico, tal como un teodolito o tránsito, directamente sobre un vértice, a este punto se le llama estación. Los vértices, estaciones y demás puntos auxiliares que se requieren durante las operaciones de campo del levantamiento topográfico se deben materializar ya sea en forma permanente o provisional. Normalmente se distinguen los siguientes tipos de puntos. Ok, ¿no? Entonces, a partir de, digamos, al empezar a hacer la topografía, nosotros debemos colocar puntos, ¿no? De topográficos para hacer las mediciones. Esto no es una evidencia, es digamos, es un control, ¿no? Que vamos a tener, ¿no? Si esos puntos están señalizados, están marcados y si están monumentados, yo puedo verificar esa medida, puedo chequear esa medida y me va a hacer un control para mí, ¿no? Viene el alumno, lo mide, viene el profesor, lo mide y va a verificar si efectivamente está bien esa distancia. Entonces, esos puntos topográficos nosotros debemos de señalizarlos en campo. Cuando es en una zona urbana y todo está, digamos, con concreto o con asfalto, debo utilizar unos puntos que generalmente no desaparezcan inmediatamente, ¿no? Hay diferentes puntos, tipos de puntos, pero de preferencia que por lo menos perduren un determinado tiempo, ¿no? Hasta que por lo menos termine la ejecución de ese proyecto o un determinado tiempo que yo requiero, ¿no? Entonces, si es en ciudad, pueden marcar con pintura o con el corrector esos puntos. De preferencia, monumentarlos. ¿Cómo lo voy a monumentar en ciudad? De preferencia, tener un taladro con batería, y yo puedo hacer una perforación en la vereda, digamos, una vereda donde yo vea por conveniente, lo perforo con el taladro, compro esos tarugos, ¿no? Que se utilizan para colocar los lavamanos o los accesorios, un servicio higiénico, o colocar, digamos, los televisores, y se hace un hueco en la pared y se coloca eh, esos tarugos y luego puedo empernarlos con un perno, ¿no? En caso de estos puntos topográficos, puedo agarrar un clavo de calamina, ¿no? Y simplemente lo voy a colocar, ¿no? Lo voy a, sobre ese tarugo, ese clavo de calamina, y me puede servir como un punto topográfico. Lo marco el punto exacto en la parte de arriba y me va a servir como un punto topográfico. Y si voy en campo donde no hay nada, debo monumentar, ¿no? Con un poco de cemento, arena y una varilla de fierro. De preferencia, de preferencia. Si ese punto topográfico es muy importante, debo de monumentarlo. Y si no, mínimamente con una estaca o con una ficha, ¿no? Para poder referenciar, para poder evidenciar que el levantamiento se ha hecho con esos detalles. Vamos a pedir apoyo a Rivera Escarcena. ¿Se encuentra Rivera?
Presente, profesor. Ok, Rivera. Ayúdanos con la primera opción. Puntos transitorios. Son los puntos que deben permanecer durante todo el tiempo que demande el trabajo de campo y es deseable que se conserven hasta la etapa de construcción de las obras. En la mayoría de los casos, estas estacas se pierden en este lapso o son arrancadas en las labores de movimiento de tierras al iniciar la construcción. Ok, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Puntos transitorios. Son puntos que deben permanecer durante el tiempo que demande el trabajo. Si digamos que voy a hacer un levantamiento de medición de distancias, ¿no? Por lo menos debe de permanecer hasta que yo termine el trabajo. Pero en obras de construcción, en la mayoría de los casos, digamos, lo pueden desaparecer, ¿no? Cuando hacen excavaciones, ¿no? Y simplemente lo acumulan el material. O en algunos casos son sacados, ¿no? Por N motivos, porque puede ser una obstrucción, por falta de accesos, ¿no? O por la cantidad de movimiento de tierra que haya, ¿no? Entonces, de preferencia, no utilizar puntos transitorios, ¿no? Se puede hacer en caso de emergencias, ¿sí? Unos puntos auxiliares, ¿no? Pero de preferencia que sean puntos definitivos, ¿no? Puntos definitivos. Son puntos que quedan fijos o permanentes aún después del levantamiento topográfico. Antes, durante y después de los trabajos de construcción y que se utilizan conjuntamente con otras referencias para volver a colocarlos en la misma posición. A los puntos transitorios del levantamiento topográfico que se han perdido o arrancado. A esta operación se le llama replanteo. Los puntos definitivos pueden ser de varios tipos, ¿no? O de dos tipos, ¿no? Entonces, jóvenes, ustedes tienen que colocar sí o sí esos puntos para definir, ¿no? He visto a varios muchachos que estacionan el equipo y ubican el punto y al final ubican el punto. Eso está mal, jóvenes. Primero tienen que ubicar los puntos y luego recién estacionar, ¿no? Entonces, tratemos de hacer las cosas bien. Primero se ubica el punto y luego después se estaciona. De preferencia. Y siempre colocar puntos definitivos. ¿Para qué? Para que si después de la obra tenga alguna observación, yo puedo controlar de esos puntos, puedo verificar, puedo ampliar mi proyecto, puedo hacer un monitoreo, ¿no? De esos puntos. Entonces, en lo posible, tratar de utilizar puntos definitivos. A ver, ¿quién nos apoya? A ver. Sí, ingeniero, para complementar lo que es puntos topográficos, puntos transitorios y definitivos. La experiencia me ha hecho hacer esto, ingeniero, es que hacer un recorrido donde toda la envergadura de la obra que va a empezar, si es pistas y veredas, construcción de pistas y veredas, recorrer todos los pasajes, las calles y dejar puntos donde me voy a estacionar, ¿no? Donde voy a estacionar y voy a hacer levantamientos planimétricos, ¿no? Y altimétricos también. Eso como recomendación y sugerencia de repente para los compañeros. Gracias. Ok, ok. A usted las gracias. Entonces, sí, ¿no? Ya, siempre cualquier trabajo que hagan, siempre se va a hacer un reconocimiento, ¿no? Siempre tiene que hacer un reconocimiento o cada vez que toquemos un tema, les vamos a indicar qué es lo que se va a hacer. En este caso estamos teniendo en cuenta de definir qué es un punto transitorio y qué es un punto definitivo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que definirlos, ¿no?
Dentro de la ciudad de repente es un poco más fácil y dentro o fuera de la ciudad ya es un poco diferente, ¿no? Yo he trabajado, digamos, de repente un 40% en ciudad y un 60% en campo, ¿no? En zonas rurales, ¿no? O proyectos lejanos a la ciudad. Entonces, ahí se tiene que ver varios trabajos topográficos y en la cual se debe definir los puntos eh, o utilizar los puntos necesarios. Muy bien. Dentro de los puntos definitivos hay dos, ¿no? Que son dos tipos. Vamos a pedir el apoyo nos ha apoyado vuestro compañero Chaca, muy bien. Vamos a pedir apoyo a Choque. Se encuentra este Choque. Vamos a pedir apoyo a Falcón Guanaco. ¿Se encuentra Falcón Guanaco? Ok, Falcón. Apóyenos con esa lectura. Siguiente. Ok, muchas gracias, ¿no? Entonces tenemos en los puntos definitivos puntos naturales y artificiales. Naturales, los que se encuentran en campo, ¿no? Puede ser la intersección de dos orillas de un río, ¿no? Un río siempre se va a intersectar, ¿no? Y está ahí la orilla. Puede ser la intersección de dos carreteras, ¿no? Va a estar ahí siempre ese punto. O caminos o rocas, ¿no? Puede haber rocas en el campo y yo puedo ubicar un punto ahí, ¿no? Piedras grandes o prominencias de un cerro, ¿no? Ejemplo, ¿no? Antes cuando no se tenía estación total, no se tenía GPS, se hacían visuales. Yo, por ejemplo, de mi zona de acá, donde estoy, Jorge Chávez, ¿no? En Paucarpata, voy a hacer una silueta del volcán. Y voy a marcar el punto, ¿no? Marcar un punto donde yo he colocado mi visual, ¿no? Ahí coloco un visual. Voy a colocar uno al cerro, digamos, Cerro Verde. Listo. Y voy a marcar mi visual a ese punto. Y uno voy a colocar, supongamos, al Pichu Pichu, ¿no? Y voy a, digamos, hacer la silueta de repente y colocar a donde he hecho la visual, ¿no? Supongamos. Entonces, dibujaba las siluetas y acá colocaba el ángulo como lo que estaba mirando, el azimut donde estaba mirando, ¿no? El equipo me leía el ángulo y visual 1, le ponía de esta manera más o menos, visual 1, ¿no? Visual 1, y le ponía el grado, ¿no? Visual 2, al cerro X, ¿no? Por su nombre, visual 3,
Y de esa manera yo podía ubicar mi coordenada exacto o cercano donde yo estaba, con el apoyo de unas cartas nacionales, ¿no? También de esa manera se hacían los denuncios mineros metálicos y no metálicos. Actualmente ha cambiado, se ha modernizado con la utilización de los equipos, pero sí se puede utilizar esos puntos naturales. Ejemplo, supongamos que hay un accidente de tránsito, digamos, con un accidente fatal, y ustedes trabajan en el Poder Judicial como peritos. Entonces, ustedes tienen que hacer una serie de descripciones con la ayuda de estos puntos naturales. Con una visual de tanto de azimut al cerro tal, con un visual de tanto al cerro tal, se ubica el punto, ¿no?, donde hubo el accidente, en el kilómetro 5 al kilómetro 7, ¿no?, en una distancia de tal, ubicando una berma, etcétera, etcétera. Entonces, hacen referencia a estos puntos naturales. Porque en el accidente yo no voy a estar llevando puntos, no voy a monumentar, nada, ¿no? Tengo que nombrar estos puntos naturales, el lugar, ¿no?, para indicar la ubicación del accidente, ¿no? Y varios detalles. En puntos artificiales es cuando yo construye de concreto, ¿no?, de acuerdo al tipo de terreno y de acuerdo a ciertas dimensiones o al tipo de material. Si es arena, tendré que hacer un anclaje mayor. Si es terreno duro, tendré que variar las dimensiones. Entonces va a depender de mucho criterio. Hay unas medidas aproximadas. Si 40 centímetros de profundidad, tiene que salir 20 centímetros de la superficie de la tierra y colocar una varilla de fierro. Entonces, eso depende del tipo de material. Y en ese punto donde yo estaciono o donde yo marco alguna referencia para una medida. Entonces, siempre traten de ver qué es un punto natural y qué es un punto artificial, en lo posible. Vamos a pedir apoyo a, ¿dónde estamos por acá? Castro Rojas, ¿me escucha? Castro Rojas, Brenda. Sí, profesor. Ok, ayúdanos con esta pequeña lectura. Referencias de un punto topográfico. Son las mediciones de distancias y ángulos que se hacen en el campo, desde un punto notable de un levantamiento topográfico, vértice o estación, hasta un detalle estable y permanente con el fin de definir la posición relativa del punto. Estas medidas sirven posteriormente para replantear el punto en caso de que se llegue a perder. Ok, ¿no? Entonces, estos puntos topográficos también se tienen que referenciar, jóvenes, ¿no? Porque apaguen su micro, por favor. También quieren hablar los demás. Bueno, ok. Entonces, esos puntos topográficos que hemos visto, ¿no?, generalmente las artificiales que colocamos, ¿no?, tienen que ser referenciados, ¿no? O tienen que tratar de que no se pierda eso. Y en caso que se pierde, ¿cómo lo voy a ubicar? ¿Cómo lo voy a verificar? De repente acá está visible, ¿no? Bien, pero este señor que vive acá cerca no quiere que se vea esto, porque viene con su foco y lo va a destrozar. ¿Cómo lo voy a chequear? ¿Cómo lo voy a verificar? ¿Cómo voy a ubicar de nuevo, no? De repente puedo colocar
otros 2 puntos en la parte alta del cerro, ¿no? En la parte alta del cerro, y simplemente voy a tener coordenadas de este punto, coordenadas de este punto y coordenadas de este punto. Entonces puedo replantear nuevamente ese punto. Entonces siempre prever en eso. Siempre prevean que alguien lo puede malograr, o prevean que alguien o venga una maquinaria y lo barra todo eso, ¿no? Entonces siempre tienen que prever cómo lo voy a ubicar. De repente colocando más puntos referenciales y teniendo sus coordenadas de cada uno de sus puntos, ¿no? O teniendo un ángulo o un azimut, que vamos a ver poco a poco qué datos son esos y podemos ubicarlo nuevamente, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, la topografía tiene que tener el uso de todos estos conceptos básicos que hemos tocado, y a partir de la próxima clase ya empezamos a hacer los métodos, ¿no? Cómo se hacen los levantamientos o cómo se hacen algunas mediciones y los cálculos, y luego el dibujo de esos planos, ¿no? Entonces, pueden conseguirse algún texto, ¿no? De bibliografía para que ustedes puedan leer más conceptos, ¿no? Más detalles sobre topografía. Entonces, les invito a que ustedes también puedan tener más conceptos y más detalles de los fundamentos y los principios de topografía, y de los algunos nombres, algunos conceptos que debemos tener en cuenta. Muy bien, voy a llamar la lista de los que están presentes. Profesor, ¿algún libro que usted recomiende para leer? Pueden comprarse de, creo que es Álvaro Dueñas, ¿no? Dueñas, ¿qué Dueñas es? Ya está. Es Jorge Mendoza Dueñas, Topografía, Técnicas Modernas, ¿no? Pueden elegir también Casanova Leonardo, Topografía Plana, Santa María y Sanz, Manual de Prácticas de Topografía y Cartografía, Árvalo Torres, Topografía en general, que es colombiana, Zaparripa, ¿no? Apuntes de Elementos de Topografía México, y cualquier otro libro de topografía, ¿no?